La semana pasada una gran manifestación en Barcelona sorprendió a España. Fue el 11 de septiembre, el día que se celebra la fiesta nacional de Cataluña. Una manifestación masiva en las calles de Barcelona reclamando la independencia de Cataluña, algo que largamente han reclamado los catalanes, pero que ha tomado una nueva fuerza en este marco de crisis y de cierta opresión que dicen sentir los catalanes del gobierno de Madrid. Casualmente, Gerardo Caetano, nuestro analista político, estaba en España en esos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Leandro, ¿qué tal? ¿Te sorprendió en España esta numerosa manifestación? Bueno, yo estaba en el País Vasco. Ajá. Tenía un congreso de una red de historiadores iberoamericanos y había mucha expectativa y se suponía que iba a ser una gran manifestación, pero las expectativas fueron realmente superadas en todos los lugares, incluso en la propia Cataluña. Cataluña hoy está gobernada por por el partido nacionalista clásico, que es Convergencia y Unió, que es un partido nacionalista, pero que no tiene tan clara una vocación independentista neta. Claro. Incluso es un partido que en más de una oportunidad en el pasado reciente ha estado formando coalición de gobierno en España. Y por lo general ha tenido respecto al tema de la reivindicación independentista posturas más moderadas. Lo que ocurre es que la manifestación fue absolutamente impresionante. Los cálculos de los manifestantes hablan de 2 millones de personas, los cálculos, digamos, oficiales hablan de 1,5 millones. En cualquier hipótesis, superó largamente las expectativas, incluso las más entusiastas de los organizadores, y al mismo tiempo tuvo una característica muy definida. Si bien todos los 11 de septiembre la reivindicación independentista está arriba de la mesa, nunca en el pasado reciente estuvo con tanta fuerza y de manera tan neta marcando la celebración. Esto incluso llevó a desbordar al líder del gobierno de Convergencia y Unión, que al otro día, sin haber participado directamente en la manifestación, envió a su esposa y a algunos líderes del partido. Es como que hizo suya la reivindicación. Claro. Lo cual generó en una España sometida a una situación de crisis realmente muy impresionante, a una circunstancia muy especial, porque a mí siempre me han dicho desde hace décadas, aun cuando arreciaban las amenazas de ETA, que el gran desafío para la unidad española estaba en Cataluña, no estaba en el País Vasco. No en el País Vasco. Porque más allá de la violencia y más allá de la fuerza de la demanda, Cataluña sí tiene capacidad de sustentabilidad como un país autónomo, más que autónomo, como un país independiente. Independiente, claro. Hoy lo que está planteado en la política española es, en un contexto de crisis realmente tremendo, en el País Vasco la crisis se ve mucho menos, en el norte por lo general la crisis se ve mucho menos. Por ejemplo, los índices de desocupación están a la mitad de los índices generales de España, y hay un contraste muy fuerte entre una Andalucía que ya está cerca del 35-40% de desocupación y el País Vasco o Galicia, que tienen poco más del 13-14% de desocupación. Pero entonces, en una España sumida en la crisis, sin mucha certidumbre de cuándo se sale y de a qué costo se sale, esta postura catalana, suma un componente de incertidumbre muy grande. Y hagamos memoria reciente. En Cataluña estuvo planteado, incluso en el gobierno anterior, que estaba en manos del Partido Socialista Catalán, la reivindicación de un nuevo pacto de autonomía, que era un pacto que transfería poderes a la Generalitat, pero no afirmaba ninguna deriva independentista. El gobierno y en general el sistema político español
no aceptó esa expansión de las reivindicaciones autonómicas. Y en un contexto de crisis, bueno, obviamente, la Cataluña, que se vio muy favorecida en las horas de la bonanza española, era prácticamente el gran intermediario entre el impulso europeo y el crecimiento español. Cataluña, por su vínculo especial con Europa, fue el gran puente de la prosperidad. Bueno, en este momento, obviamente, el pacto fiscal de España hace que Cataluña esté transfiriendo muchos más recursos a España de lo que está recibiendo en contrapartida. Entonces, la crisis, obviamente, afirma la reivindicación independentista, que por otra parte cruza a todos los partidos catalanes, y que incorpora a figuras emblemáticas de Cataluña. Ahora estaba viendo en La Vanguardia, por ejemplo, en una de esas encuestas online, que en realidad no puede llamarse la encuesta, pero por lo menos es una consulta a los lectores que leen la edición en internet de La Vanguardia de Barcelona, el diario, y se le pregunta, en un eventual referéndum, ¿votarías por una Cataluña independiente? El 52% dice que sí, el 47% dice que no. Claro, esta semana, yo retorné el viernes, se hicieron varias encuestas, y las encuestas todavía no afirmaban una mayoría, neta mayoría. Claro. Incluso la mayoría de las encuestas todavía planteaban, bueno, una postura mayoritaria que no abonaba la tesis independentista radical. Claro. Lo que ocurre es que quienes están hoy defendiendo un estatuto de plena independencia están reivindicando el referéndum como vía de resolución. Y un referéndum es muy difícil de predecir, porque un referéndum es un arbitraje monosilábico, es sí o no. Claro. Es una opción dilemática. Y obviamente está sometida a los avatares de una circunstancia en que, por otra parte, está cargada de incertidumbres. Es muy impresionante advertir cómo cuando se producía esto en Cataluña, bueno, toda España estaba en vilo en función de la resolución del Tribunal Constitucional, de lo que vendría a ser entre nosotros la Suprema Corte de Justicia en Alemania, a los efectos de convalidar o no la hipótesis del rescate, de un nuevo rescate, de un segundo rescate europeo para España. Finalmente la Corte alemana afirmó la posibilidad, lo cual fue muy celebrado en España, pero esa misma noche hubo un reportaje en directo por televisión española al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy hasta el día de hoy todavía no afirma que España va a ir al rescate, cuando todos saben que va a ir al rescate. En el marco de una negociación en donde obviamente el jefe de gobierno español no quiere mostrar todas las cartas, entre otras cosas porque todavía no sabe cuáles son las condiciones que la Troika va a imponerle a España. Entonces, todas estas incertidumbres hacen que España esté viviendo efectivamente un momento sumamente difícil. No se advierte un liderazgo firme de Mariano Rajoy, no parece haber muchas ideas novedosas o innovadoras respecto a cómo enfrentar la crisis, pero tampoco se observa una alternativa en la oposición. Las encuestas son muy impresionantes porque baja el gobierno, sí, pero baja el PSOE. Claro. Y los otros sectores, los otros partidos, son partidos francamente minoritarios, y crece lo que en algunos casos es, bueno, la desesperanza, y en otros casos es la indignación. Crecen los indignados o crecen los escépticos, que no son lo mismo. Entonces, España está sumida en una situación de gran incertidumbre, con una crisis económica muy manifiesta, asimétrica en las regiones, pero muy manifiesta en el conjunto,
y ahora recibe este golpe muy duro hacia lo que es uno de los pilares de la construcción de la España contemporánea, que es el Pacto de la Unión. Uh-huh. Entonces, bueno, realmente uno lo que advierte es una gran incertidumbre, porque, como te decía, no es el agotamiento de un gobierno que puede rápidamente, bueno, resolverse en las urnas a través de una alternativa y de una rotación. Esto hoy no se avisora. El PSOE perdió las elecciones, pero sobre todo perdió la credibilidad de la sociedad española, en el sentido de que el PSOE puede tener una política idónea para un momento como el que está viviendo España. El fracaso del gobierno de Zapatero es un fracaso muy grande, muy grande. Le va a costar mucho al PSOE reconciliarse con la sociedad española. Y el Partido Popular tampoco está generando credibilidad. Entonces estamos en una España muy desafiada, desde adentro y desde afuera, sin un liderazgo político claro. Obviamente en un contexto como este, reivindicaciones como la reivindicación catalana emergen. Uh-huh. Y esto obviamente genera situaciones muy diversas. Por ejemplo, había un clima anticatalán muy perceptible. Había como una suerte de rechazo. Uno prendía la televisión española y las clásicas bromas respecto a, bueno, el egoísmo catalán, bueno, estaban extremadas a niveles insólitos. Y uno cruzaba e iba a la televisión catalana, uh-huh, y veía cosas asombrosas. Por ejemplo, en el informe del Tiempo se separaba muy clara, primero, la televisión catalana en catalán. Sí, claro. Pero luego en el pronóstico del Tiempo se hablaba de Cataluña, de los países catalanes, sí, en donde se incorpora a Valencia, sí, y a las Islas Baleares, cosa que es muy rechazado por los valencianos y por los baleares, y luego España. Y uno, por ejemplo, había un programa sobre Pep Guardiola, sí, que envió un saludo, ¿no? Que envió un saludo a los manifestantes, que fue sumamente aplaudido, es una figura icónica ya en Cataluña, afirmando una postura fuertemente independentista, sí. Y entonces le hacían un reportaje y le preguntaban, bueno, pero ¿cómo él se sintió cuando jugó en la selección española? Y él lo decía de manera muy sincera, que no tenía otra alternativa y que a él realmente mucha gracia no le hacía. Entonces, es como que hay un clima que está más allá de la política y aún de la economía, que está generando esa hipótesis que ha sido desde siempre, pero sobre todo en el último siglo, una hipótesis de muy fuerte debate, sí, en España, que es, bueno, hasta qué punto hay España o hasta qué punto hay un Estado multinacional, claro, que tiene que pactar trabajosamente, y veremos hasta dónde su reunificación en términos confederales. Gerardo, ¿se trasladó esto, por ejemplo, al País Vasco? No. Yo obviamente estuve pocos días, claro, y lo único que tenía acceso era la prensa, pero el País Vasco está viviendo otra situación. Primero, el País Vasco está saliendo, todavía no ha terminado de salir, de las marcas del terrorismo. Hay un rechazo muy generalizado que cruza la sociedad hacia, digamos, el pasado marcado por la amenaza de la ETA. Sí. A pesar de que el partido que es el brazo político más o menos encubierto de la ETA o más o menos aceptado de la ETA tiene un margen de votación, es claramente minoritario. Va a haber elecciones ahora en octubre. Es muy posible que el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido nacionalista pero moderado, prevalezca, uh-huh, y que prevalezca pero sin mayoría digamos en las Cortes, sin mayoría en el Parlamento vasco, lo cual lo va a llevar a formalizar pactos de gobierno. Hoy en el País Vasco el gobierno está en manos de un Lehendakari que es del Partido Socialista, que ha gobernado en pacto con el Partido Popular y que ahora está liderando un gobierno en minoría, pactando caso a caso, y que es muy posible que pierda las elecciones, pero no está claro quién va a formar gobierno.
y en cualquier hipótesis, digamos, la marca del terrorismo de ETA hace que la reivindicación independentista sea hoy una reivindicación minoritaria en el País Vasco, y no había un clima similar al de Cataluña, por lo menos en Bilbao, pero Bilbao es un test muy marcado, porque Bilbao es una ciudad industrial, ha sido una ciudad muy importante en el despliegue de las reivindicaciones independentistas. A mí me parece que los vascos hoy están en otro proceso y que miran lo de Cataluña con cierta distancia. ¿Hay posibilidades reales, crees, de un proceso independentista en Cataluña? ¿O va a quedar en una disconformidad también ambientada por el momento de crisis? Esta pregunta yo se la hice a muchos de mis amigos e interlocutores, y era una pregunta que estaba permanentemente en el ambiente. Lo que ocurre es que frente a esta pregunta, que es una pregunta clásica cuando uno va a España, y que siempre uno tenía, bueno, Cataluña es el gran peligro de una secesión, pero no va a ocurrir. Finalmente va a haber un acuerdo, los catalanes tiran de la piola, pero no cortan. Bueno, por primera vez obtuve una respuesta matizada. Me decían, es muy difícil que Cataluña finalmente consolide la secesión. Lo más probable es que, bueno, haya una reconstrucción del pacto autonómico en donde se le otorguen nuevas potestades. Mejorar las condiciones. Haya una consideración a los reclamos de los catalanes. Pero lo que todos me decían es, bueno, pero hoy no diría que es imposible una secesión catalana. Entonces, bueno, eso es un cambio importante, porque yo nunca había visto digamos, una reivindicación tan fuerte de un independentismo innegociable. Nunca había visto, digamos, una manifestación, bueno, todo el mundo decía que era una manifestación inédita en la historia de Cataluña, y nunca vi en España, bueno, que alguien, bueno, manejara la posibilidad de la secesión de Cataluña como algo que no es probable, pero que tampoco uno podría descartar del todo. ¿Cuál puede ser el rol de la Unión Europea en un proceso de estas características? Bueno, es que es muy interesante eso, porque Cataluña lo que reivindica es un nuevo país para la Unión Europea. Claro. Ahora hay que ver el peso de España en la Unión Europea, claro, digamos. Claro. Hoy la Unión Europea está en discusión. Ya no es la eurozona, sino es la Unión Europea. Está en discusión no en términos de... O sea, no está próximo el fin de la Unión Europea ni nada por el estilo. Puede estar en discusión la eurozona, eso es otra cosa, pero el modelo de una integración diferenciada, en donde hay países que adhieren a un conjunto de soberanía compartida y hay otros que adhieren a menos soberanía compartida, eso no está en entredicho. Habrá reformulaciones del pacto, pero la Unión Europea está allí y va a seguir estando allí. Lo que está en discusión es que, bueno, Cataluña siempre ha sido la región de España más vinculada con Europa. Los historiadores siempre han marcado que Cataluña fue europea, plenamente europea, antes que España. Claro. Y que aún hoy su cercanía con la Europa desarrollada es mayor que la del promedio español. Entonces, obviamente Cataluña está reivindicando una independencia que no sería una independencia para el aislamiento, sino que sería una independencia para, configurar una Cataluña plenamente europea. El tema es que para la Unión Europea aceptar una secesión tan importante de España, nada menos. Políticamente es un antecedente complicado, ¿no? Que no tienen contenciosos secesionistas adentro. Incluso la Unión Europea, en más de un sentido, ha sido un continentador de estas tensiones. Uno diría, bueno, Bélgica, por ejemplo. Bélgica, recordémoslo siempre, Bélgica es 1/6 del territorio uruguayo, 1/6. Cabe en Tacuarembó y un poquito más, es 1/6. Bueno, en Bélgica hay un conflicto secesionista.
Los valones y los flamencos, bueno, tienen pacto de autonomía y muchas veces las tensiones se elevan, sobre todo en contextos de crisis, y se habla de la hipótesis de una secesión. Y si recorriéramos país por país, veríamos que eso es una realidad, salvo en algunos países. Entonces, yo tiendo a pensar de que la Unión Europea va a hacer todo lo posible para que no haya una secesión de una región que, por otra parte, económica, política, culturalmente, es tan importante no solo para España. Cataluña es una potencia en sí misma. Entonces, bueno, yo creo que desde afuera y desde adentro, el norte hoy está en reformular el pacto. El tema es hasta dónde y en qué marco. Una de las discusiones era que la reivindicación de un referéndum en Cataluña para resolver este problema, por ejemplo, es inconstitucional. No puede desarrollarse en el marco de la Constitución española. La Constitución española no lo habilita. Entonces, esto implicaría una reforma constitucional en España. Son, digamos, muchas complejidades, además de lo que significaría para España en un contexto. Más probable es que haya una rediscusión del pacto de autonomías. Pero no olvidemos que en la historia europea, este tema, lo que los europeos llaman